La intervención el día de ayer del senador y candidato a la presidencia Iván Cepeda dejó totalmente desubicado a personajes como el propio Álvaro Uribe Vélez. Si bien es cierto, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal quedaron totalmente desubicadas luego de que Cepeda les recordara pues básicamente que ellas no superan ni siquiera el margen de error en las encuestas, pero pues también recordándoles todo digamos, el prontuario criminal que ha tenido el uribismo, principalmente lo que está ligado a las estructuras paramilitares conformadas, lideradas según la sentencia del Tribunal de Antioquia por el hermano de Álvaro Uribe Vélez, por nada más y nada menos que Santiago Uribe Vélez. Y allí, en medio de toda esta intervención, pues Iván Cepeda realizó una pregunta que yo creo que es importante y merece una respuesta. Álvaro Uribe Vélez hoy estuvo pues en estos public reportajes que le hacen varios medios de comunicación tradicionales. De hecho, pues ya estuvo por allá en Semana, ya estuvo por allá en Caracol Radio, hoy estuvo en Caracol Radio, entre otros. Le están haciendo public reportajes porque son pocas o casi ninguna las preguntas incómodas que le hacen, sino que le permiten pues lanzar una cantidad de información, ¿no? Para tratar de engatusar, diríamos coloquialmente, a los colombianos y de esa forma tratar de ganar las elecciones en el 2026. Bastante difícil lo van a tener porque el país, el pueblo colombiano no va a dejar de recordar que su hermanito, señor Álvaro Uribe Vélez, pues estuvo detrás de la conformación de grupos paramilitares, principalmente ese el de los 12 apóstoles. Pero la pregunta que hizo Iván Cepeda el día de ayer fue: señor Álvaro Uribe Vélez, o más bien, señores del Centro Democrático, ¿hay un apóstol número 13? Y si existe ese apóstol número 13, la pregunta es: ¿qué información conoce? ¿Qué información tiene? ¿Y por qué no se lo han querido decir a la justicia? A pesar de que Álvaro Uribe Vélez sigue siendo investigado porque su proceso tampoco ha sido cerrado por digamos, los delitos alrededor también de los paramilitares, jefes paramilitares, de soborno a testigos y fraude procesal, pues ahí está tratando de dar clases de moral, engañando, insisto, una cantidad de personajes y mostrándose como el pobrecito y el perseguido, y a través también de preguntas trata de confundir a la gente y confundir pues a los mismos medios de comunicación. Bueno, no confundirlos, ellos permiten, ¿no?, que Álvaro Uribe Vélez más bien utilice sus espacios para confundir al país. Publicó esta imagen Álvaro Uribe Vélez el día de ayer, ¿no?, con la frase totalmente victimizante de Paloma Valencia, y que pues más allá de la inmunidad que puedan tener como parlamentarios, uno sí tendría que cuestionarse por qué esta gente puede decir lo que se le dé la gana sin ningún tipo de consecuencia judicial, porque recordemos que ellos tienen una inmunidad legislativa o parlamentaria más bien, y pues prácticamente se les da por decir lo que se les viene a la cabeza, a los que se les viene en gana, sin ningún tipo de consecuencia, incluso señalando o acusando de manera injusta, realmente vil, al senador y candidato a la presidencia Iván Cepeda, sobre todo a una persona como Iván Cepeda, pues que recordemos es víctima del conflicto armado. Salió ayer Paloma Valencia diciendo: senador Cepeda, no me vaya a mandar a matar. No se confunda, señora Paloma Valencia, aquí los que ordenaron matar fueron otros. Bueno, los paramilitares que según la sentencia del Tribunal de Antioquia eran socios de Santiago Uribe Vélez, sí, el hermano de su presidente. Y pues ellos lo que sí ordenaron fue matar al padre de Iván Cepeda, en medio de lo que fue el exterminio de la Unión Patriótica. Es decir, acá si tenemos prueba de algo es que quienes mandan a matar son las estructuras o quienes ejecutan esas órdenes son las estructuras criminales que presuntamente pues beneficiaron tanto a Álvaro Uribe Vélez para la presidencia número 1 y para la presidencia número 2. Confesiones, entre otras cosas, que reposan en los tribunales ordinarios y la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre cómo ellos pues obligaban a la gente a votar por Álvaro Uribe Vélez en ese momento. ¿Quiénes le quitaron la vida al padre de Iván Cepeda, a Manuel Cepeda? Pues los paramilitares, los mismos que habrían ayudado a Álvaro Uribe Vélez en su gobierno. Entonces, acá sí alguien ha ordenado matar, ha sido la extrema derecha. Y esto es solo por mencionar un caso, porque podríamos hacer todo un especial que duraría más de un día de corrido, hablando de cuántas personas cayeron en medio de las órdenes que sí daban para quitarle la vida a alguien. Esa sí es una realidad, que trata la señora Paloma Valencia de ocultarlo, pero el mensaje revictimizante, que no tiene nada que ver con lo que debería ser un debate político, fue compartido por este personaje, que no sabemos, ¿no? Ahí está la pregunta, que no sabemos si es el apóstol número 13. Es que recordemos lo que le dijo Iván Cepeda, que los tiene, pero salidos de los chiros, amigos y amigas, salidos de los chiros, están literalmente desesperados estos personajes. ¿Eran 12 o 13 apóstoles? Sino que ahora su hermano
su hermano Santiago ha sido condenado a 28 años por criminal de lesa humanidad y gestor de grupos paramilitares. Es un jefe paramilitar, hoy por hoy, el señor Santiago Uribe. Y la obvia pregunta que debe asaltar a cualquiera, no a un investigador, y más faltaba, es si su hermano sabía de lo que pasaba en la Carolina. ¿Qué cree usted, senadora Valencia? ¿Sabía que allí se hacían polígonos, se asesinaban campesinos? ¿Sabía si los apóstoles eran 12 o 13? ¿Los apóstoles eran 12 o 13? ¿Me permite desarrollar ahora mi respuesta? ¿Me permite desarrollar mi respuesta tranquilamente? Usted tuvo... Tremendo, ¿no? Entonces ahí Iván Cepeda pues desencuaderna a todos los uribistas, los desespera diciéndole, vengan, ¿eran 12 o 13 apóstoles? Y hace una pregunta que reiteró. Tiene un contexto o una profundidad mucho más grande, ¿no? Porque el tema de la conformación del grupo paramilitar de los 12 apóstoles no finaliza con la condena en contra de Santiago Uribe Vélez. No. Ahí empieza. Eso es un punto de partida, no es un punto final. Y eso tiene que quedar claro para absolutamente todos. Es un punto de partida. ¿Punto de partida para qué? Básicamente para investigar si eran 12, 13 o más apóstoles. Por supuesto, el grupo paramilitar de los 12 apóstoles era un grupo mucho más grande, mucho más amplio que 12 personas. Eso lo tenemos totalmente claro. Se llamó así básicamente porque también una de las figuras importantes al interior del propio grupo paramilitar pues era una especie de cura. Entonces lo titularon o lo nominaron de esa forma, pero eran muchas más personas. Lo que sucede es que habían 12 que eran reconocidos por parte de las comunidades. Y la pregunta es, ¿eran 12 o 13? Y ese 13º apóstol sabía lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en la hacienda La Carolina, que le perteneció a Álvaro Uribe Vélez. Pues le preguntaron sobre eso el día de hoy en el publireportaje que le hicieron, y el señor pues termina prácticamente condenándose diciendo, sí, pues nosotros sí teníamos bastante conocimiento de lo que sucedía. Por supuesto defendió a su hermanito, ¿no? Porque para él Santiago Uribe Vélez es una víctima en todo esto, no los más de 500 desaparecidos, no. La víctima es Santiago Uribe. Las familias de los 500 desaparecidos no importan. Al ELN y a los grupos paramilitares. Ustedes tienen un camino. Un segundo, porque creo que es un poco más adelante. Aquí está hablando sobre un tema de paz. Presidente, quiero preguntarle por un tema personal, pero que a la vez es público y tiene que ver con esa reciente condena a su hermano Santiago por hechos relacionados con el paramilitarismo. El tema también llegó ayer al Congreso de la República y en un debate el senador Iván Cepeda se preguntaba si usted no sabía en qué andaba su hermano. ¿Cuál es su opinión al respecto? Primero... Me encanta porque si ustedes ven, Iván Cepeda nunca menciona a Uribe, solo preguntó si eran 12 o 13 apóstoles, pero ya el periodista dice, lo menciona usted. Lo menciona usted y dijo que si usted tenía conocimiento al respecto. Ya hasta los mismos medios de comunicación de extrema derecha presumen que el apóstol número 13 es Uribe y le hacen la pregunta de manera directa. Cepeda habilidosamente siempre se ha acomodado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado para cometer cualquier clase de fechorías y taparlas con los derechos humanos. Hombre, yo le tengo que decir a usted con toda franqueza, a mí me duele mucho lo que ha ocurrido con mi hermano. A él lo investigaron desde el año 94, hubo muchas decisiones a su favor de varios fiscales. Después de un largo juicio, un juez que se demoró estudiando la sentencia 3 años lo absolvieron y ahora lo condenó este tribunal. Lo extraño es que un juez lo haya investigado. A ver, él dice que las decisiones de fiscales, los fiscales no toman decisiones. Quien toma la decisión es un juez que es finalmente quien hace la valoración de las pruebas. Pero él dice que no, que un juez en primera instancia lo absolvió y que se demoró 3 años en tomar esa decisión. No, lo extraño es que se haya demorado tanto para tomar esa decisión y que uno sí se tendría que preguntar qué generó no solamente la absolución en primera instancia de Santiago Uribe Vélez y la demora en su decisión. No, por fortuna eran delitos de lesa humanidad que no prescribían, pero sí era bastante extraño pues la demora, porque pues más allá de lo complejo que pueda ser el proceso, 3 años me parece una exageración. Y empieza a decir, no, es que Iván Cepeda se ha prácticamente escudado, ¿no?, en la defensa de los derechos humanos para hacer fechorías. Es que aquí ni siquiera el Código Penal, ni ninguna ley, ni la Constitución dice que si usted
tiene una defensa o un trabajo alrededor de los derechos humanos, usted puede delinquir. No, la ley no estipula eso, señor Uribe. Si usted cree que Iván Cepeda ha ejecutado algún acto que vaya en contravía de la ley o la Constitución, denúncielo. Pero ¿saben por qué no lo denuncian? Porque no ha hecho absolutamente nada. Y entonces, si un uribista se atreve a denunciar a Iván Cepeda, pues se tendría que ver obligado a asumir una investigación por falsa denuncia. Lo que sucede es que, claro, los medios de comunicación hegemónicos dicen cualquier cosa porque parece que no tienen ningún tipo de responsabilidad, ni contrapregunta, ni nada parecido, y después dice, pobrecito mi hermano. Mi hermano es un hombre básico, con un patrimonio muy moderado, fue buen hijo, ha sido gran esposo, gran hermano, gran padrastro, hombre trabajador. A mí me duele mucho eso. He dado unas razones que las seguiré dando, pero con todo el respeto a la justicia, porque, por ejemplo, yo no he hecho una mención irrespetuosa a la juez que me condenó a mí, ni he hecho alarde de la absolución que me dio el Tribunal de Bogotá, pero también nunca se probó que existieran 12 apóstoles. Allá, por ejemplo, tuvieron unos comerciantes privados de la libertad que los acusaban de asesinatos en Yarumán y a todos los absolvieron, paradojas de la vida. Uno de los abogados de ellos fue el doctor Jesús María Abad, que tan injustamente han pedido que se investigue a mi hermano y a mí por la muerte de él. Revictimizando a este tipo. Con una presunta reunión que sabe la justicia que nunca se dio, que habíamos ido que a La Caucana, un paraje de Antioquia que yo nunca visité, que en carro del gobernador siempre me tenía que mover en helicóptero, que con el general José Serrano, que era comandante de la policía. Eso que se dijo en el 2008 quedó totalmente desvirtuado. Entonces ahora una juez dice que no, que hay que investigar a Santiago y a mí, y no da más prueba que esa. Como por ejemplo se dijo, no, es que los 12 apóstoles eran el padre Palacio de Yarumán, y con defensa del doctor Fernando Velázquez lo absolvieron. Hay un testigo que era mayor de la policía, que lo desvincularon de la policía por nexos con el narcotráfico. Ese mayor dijo de una reunión con Santiago, se probó que ese día Santiago había estado en Manizales, en una feria de toros, probado los días antes y los días posteriores. Enseguida, un policía de nombre Amaya, creo que murió, reconoció que él asesinó a un conductor Barrientos, que hoy se lo atribuyen a Santiago, mi hermano. Esto es... el conductor que según la sentencia pues fue asesinado por parte del grupo de los 12 apóstoles que liberaba a Santiago Uribe. No, lo mató otra persona que confesó, ya no está viva esa persona. Tan conveniente. Yo con todo el respeto por la justicia tengo que decir esto. Mire, Santiago, mi hermano, no es un hombre de presupuesto para financiar paramilitares. Ese testigo falso, por Dios, que dio esa declaración en 2008 con esa locura, esa fábula, ese testigo dijo que habíamos ido a esa reunión con 12 paramilitares de mi hermano Santiago. No le da el presupuesto para eso. La finca La Carolina. No, pobrecito Santiago Uribe, ¿no? Se murió de hambre Santiago Uribe. No tiene presupuesto, no tenía el presupuesto. Qué pecado. No, pobre tipo. Bueno, recordemos que así no hubiera tenido el dinero, presumamos, ¿no? Que no tenía el dinero, prestaba la finca La Carolina para todo el entrenamiento, ¿no? Para todo el entrenamiento paramilitar. Dice Uribe que si eran 12 o 13, que nunca se comprobó que fueran 12. No, es que reitero, eran más. Este grupo paramilitar era conformado por muchas más personas. Lo que sé es que al interior había un cura y ese fue, digamos, la manera en que lo nombraron. Acá lo que necesitamos saber es cuántas personas más sabían que no están siendo investigadas. Ha sido una finca formalizada donde todo ingreso y todo gasto, porque era una finca de una sociedad muy seria, manejada toda la parte formal por unas empresas muy serias y eran socias. Esa finca La Carolina nunca le dio plata a paramilitares. Pero además, en una extensión de tierra grande, allá hubo ejército. Eso no fue asentamiento paramilitar. En síntesis, me duele mucho lo de mi hermano Santiago. Tengo que aceptarlo. No habrá intervención mía en el país en la cual no me refiera al caso, porque me crea una dificultad en el alma y ante sectores de opinión en esta campaña en que estamos. Pero con todo el respeto a la justicia, seguiré dando razones. Bueno, ahí está. Da más que todo una justificación, como lo podría dar cualquier familiar, ¿no? De un condenado, pero pruebas pocas. Si ustedes ven, pocas evidencias. A diferencia de la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia, que estaba totalmente blindada, que estaba totalmente, digamos, ajustada a derecho y donde de una u otra forma logran determinar la responsabilidad de Santiago Uribe Vélez alrededor de la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Pero entiendo que pues Álvaro Uribe Vélez salga a defender a su hermano,
¿no? 28 años de cárcel, pues efectivamente pues, tendrían que hacer que Álvaro Uribe Vélez salga a negar absolutamente todo, sobre todo porque está en campaña. Y esto, por supuesto, le pega a él porque él tendría presuntamente conocimiento directo de todo lo que sucedió. En calidad de gobernador firmaba las actas de la creación de las Convivir y esas Convivir se convertían en grupos paramilitares, sin control alguno, entre otras cosas. Documentos que ya hemos revisado y colocado de presente aquí en el canal, investigaciones de Vorágine principalmente, y que hemos contado a todos ustedes. Entonces, acá que no se vengan a decir, ay, no, yo no tenía información, pobrecito, eso no sabe. No, de hecho parece ser que Álvaro Uribe les tenía mucha información. Terminó con una pregunta totalmente estigmatizante en contra de Iván Cepeda. Claro, porque como Cepeda le pregunta sobre el número de los apóstoles, si eran 12 o 13, pues él tiene que también generar, ¿no?, la misma estrategia y decir, voy a confundir con una pregunta y voy a colocar ahí una cortina de humo para que el país empiece a poner atención sobre esto y no sobre el tema de Santiago Uribe Vélez. Creo que fue acá. Que no ha sido, Santos entregó, reitero en Caracol, también con Israel. Gracias, ilustrar que este país a ver, lo adelanto. Eso, la comunidad del pueblo, porque mientras el gobierno Petro queremos a la comunidad, pero necesita al senador Iván Cepeda, claro, Israel, que lo debe acá hacer está. el nuevo gobierno Acá está, amigos. en las primeras horas. ¿Ustedes me dejan hacerle una pregunta al senador Iván Cepeda? claro, adelante. El senador Iván Cepeda, a las 12 preguntas de Vicky, ya que él habla de los 12 apóstoles y de los 13, yo le anexaría la pregunta número 13. Él, el gobierno que le acompaña, directa o indirectamente, han seguido con el vicio de buscar en las cárceles presos, en esta ocasión, para que acusen al doctor Abelardo Vélez Priella. Esa es una pregunta. ¿Tiene usted información en ese sentido de que alguien está ofreciendo prebendas para que enreden al señor Vélez Priella en algo? Gustavo, yo lo dejo ahí. Bueno, le transmitiremos su pregunta. Ahí está, ¿no? Termina Álvaro Uribe Vélez diciendo que pues, se están visitando cárceles para afectar a Abelardo de la Espriella, ¿no? Entonces, acá pues queda claro que el candidato de Álvaro Uribe Vélez no está en el Centro Democrático, por supuesto, pero sin prueba alguna, pero con un único objetivo, que es distraer a la opinión pública sobre la pregunta fundamental del número de los apóstoles de ese grupo paramilitar. Empieza pues a distraer la atención, ¿no? Entonces concéntrense en esto que les estoy dejando ahí sobre la mesa, sin prueba alguna, ¿no? Un disparate más de los cuales es experto Álvaro Uribe Vélez, para que no me pregunten a mí sobre lo que me tienen que preguntar, o por lo menos que la opinión pública no esté encima mío, sino que se empiece a enfocar en otra cosa. Entonces, crea cortinas de humo para no asumir la responsabilidad o, digamos, responder las preguntas que todo el país está esperando que responda este sujeto. Están desesperados, ¿no? Están totalmente desesperados desde la extrema derecha, no saben qué hacer. Ven que Iván Cepeda está prácticamente punteando en las encuestas, prácticamente podría ganar en primera vuelta haciendo un muy buen trabajo, no cayendo en estas estrategias tramposas del uribismo donde solamente hay ataques, injurias, mentiras, una cantidad de tonterías, entre otras cosas, sino hacerlo a través de una estrategia que me parece es supremamente vital por parte de Iván Cepeda, que es argumentando de manera serena, dando pues datos, colocando el debate público donde corresponde, es a la altura que corresponde y no alrededor de esta insensatez que pues rodea de una u otra forma a la extrema derecha. Gracias a todos por conectarse, no olviden darle like al video, suscribirse, activen la campanita, nos vemos.